Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la revista Puaj? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. En esta edición volvemos con las historias de fútbol. Y aunque en este canal nos caractericemos por contar historias de la violencia en el fútbol, los raros teje y maneje de las dirigencias corruptas o los contactos y alianzas políticas con los gobiernos, como en estos videos, en esta ocasión te traemos una historia distinta, nueva y curiosa que quizás se transforme en serie en este canal, según les guste a ustedes o no. Abajo en los comentarios me lo harán saber. Y vamos a hablar de las tragedias en el fútbol. Pero aunque existan tragedias tan impactantes como aquellas tragedias aéreas de planteles completamente fallecidos u otras de tragedias individuales, hoy te traemos una historia muy conocida en la Argentina, pero muy poco recordada. Quizás porque no le pasó a uno de los equipos denominados grandes, que son los que más acaparan la atención en los medios, sino a dos equipos denominados chicos. Y es aquella odisea tremenda, insólita y trágica gira que realizaron los clubes Temperley y Talleres de Córdoba por África, que terminó muy mal. Antes de arrancar, te invitamos a que te suscribas al canal y dejarnos un buen like en el video, si te gustan estas historias de las tragedias en el fútbol. Ahora sí, arranquemos con la historia de hoy. Vamos a ubicarnos un poco en el contexto. Corría el año 1975 y en una Argentina convulsionada políticamente, donde en Tucumán el ejército había desplegado todo su arsenal para detener y aniquilar las células guerrilleras del ERP, y mientras el rodrigazo económico pegaba fuerte en el bolsillo de todos los argentinos, como siempre, en el fútbol se vivía algo emocionante para una hinchada muy grande. Y es que River había vuelto a ser campeón luego de 18 largos años de sequía. Se consagró campeón del Metropolitano del 75, terminado en agosto de ese año, con un gran plantel dirigido por Ángel Labruna. En ese torneo, donde brillaron grandes equipos como el Huracán, subcampeón de Delem, también animó el torneo el Unión del Toto Lorenzo, el Estudiantes de Bilardo y el Boca de Rogelio Domínguez. En cambio, en la cola del campeonato compartieron el último lugar Argentinos Juniors, el Argentinos antes de Maradona, y Temperley, el equipo nuevo de la categoría que debutaba por primera vez en el profesionalismo. Como la AFA de ese entonces, dirigida por David Bracuto, había decretado la anulación de los descensos por tercer año consecutivo, tanto los primeros de ese torneo como los últimos clasificaban igual para jugar el torneo nacional, el segundo torneo del año. Y acá sí despuntó Temperley, transformándose en la revelación del campeonato. El Celeste compartió el grupo 4 con Racing, Newell's, Colón, Talleres de Córdoba, Atlanta, Mitre de Posadas y Juventud Antoniana de Salta. El gasolero en este torneo nació ese apodo, que lo distinguen hoy en día, porque luego del triunfo 3-1 contra el Racing, lo apodaron el gasolero, porque andaba mucho gastando poco, como los autos a gasoil. Y es que entre el torneo metropolitano y el torneo nacional, la dirigencia del Celeste había rescindido los contratos más caros del plantel, porque no había plata para pagar todos los viajes, las concentraciones, y ya te dije que en el año 75, con el Rodrigazo, todo el mundo empezó con el ajuste económico. ¿O vos te pensás que eso arrancó con la dictadura? Nada que ver, arrancó en el 75, un año antes. La cosa es que para reforzar un plantel que no terminara último como en el Metropolitano, se trajeron muchos pibes que no eran utilizados de otros clubes, y varios jugadores de la B, categoría que el gasolero conocía muy bien. Temperley, con esos refuerzos de poco renombre pero con mucho hambre de gloria, triunfó, y fue revelación absoluta al quedarse con el primer puesto del grupo, compartiéndolo con Talleres de Córdoba, el Talleres de Bocanelli, Galván, Willington, Ludueña, Cherini, Valencia, Oviedo, un montón de nombrazos. Pero para mala suerte del conjunto celeste, el mini torneo que se hizo en la segunda ronda no fue tan bueno y culminó último de nuevo en un torneo que volvió a ganar el River de Labruna, consagrándose así bicampeón de ese año 75. Sin embargo, fue tan buena la impresión que dejó Temperley en ese torneo que hubo renovación para todo el plantel nuevo para el siguiente año, pero con una sorpresa completamente inesperada. Para la Navidad de ese 1975, al club celeste le llegó una insólita y misteriosa invitación. El presidente Mobutu de la República del Zaire invita al plantel de Temperley y al de Talleres de Córdoba a realizar una gira por ese país y participar así de la Copa República de Zaire durante el verano del 76. ¿Qué? La República del Zaire era un país nuevo, o por lo menos eso decía su dictador, Mobutu Sese Seko,
desde el año 1971. El ex Congo belga, ahora Zaire de Mobutu, vio en el fútbol una manera de ganarse a la gente, típico de pan y circo. Mobutu y sus influencias a partir del 71 habían hecho de un nuevo país africano una futura potencia futbolística y deportiva. Y es así que puso muchísimo dinero para que la selección de Zaire hiciera una gran campaña, sobre todo cuando jugaba de local en Kinshasa, en la capital, en las eliminatorias para el Mundial de Alemania 1974. Zaire se sobrepuso a las selecciones como Camerún, Marruecos, Zambia, Kenia, Ghana y Nigeria en las preliminares, y se consagró campeón y ganó el derecho a jugar la Copa del Mundo de Alemania 74, mundial que fue desastroso para el conjunto africano, que compartió el grupo con Brasil, Escocia y Yugoslavia. Último cómodo salió, Sí. Pero para Mobutu no había reparo en gastos, y luego de ese mundial, el 30 de octubre del 74, llamó a Don King, el histórico promotor explotador de boxeadores, y realizaron en conjunto la histórica pelea entre Mohamed Ali y George Foreman, en la conocida batalla de la jungla en Kinshasa, Zaire. Además, el excéntrico dictador quiso contratar a Pelé para que jugara unos partidos en el país, pero el astro brasileño ya estaba en franco retiro para el año 75. Es que Pelé con el Santos ya habían pasado por ese país, cuando todavía era el Congo belga, en 1969, y cuando estaban en plena guerra de independencia, antes que tomara el poder Mobutu. Y el recuerdo que quedó en los congoleños fue enorme, más que nada al ver un jugador negro desplegar la enormidad de fútbol que desplegaba o Rey Pelé en esos años. Pero bueno, volviendo al verano del 76, Mobutu, quizás influenciado por el próximo mundial que se desarrollaría en Argentina 78, buscaba motivar nuevamente a su selección para las eliminatorias, y así mandó la invitación a los dos equipos revelación del torneo nacional argentino, Talleres de Córdoba y Temperley. Talleres, por su parte, tenía planeado de antemano realizar giras por España, Grecia, Turquía, y la oferta de Zaire no era para menos. Era mucho dinero por pocos partidos. Una gira, una aventura, conocer un nuevo continente y bueno, mandarse un viajecito tan épico como esos para un equipo del interior del país era realmente una novedad, aunque Talleres era furor en todo el fútbol argentino. Y así fue que le dijeron que sí, tanto Talleres como Temple. Y luego de las fiestas de fin de año del 75, en la primera quincena de enero del 76, se prepararon ambos clubes para el viaje. Como advertencia casi necesaria y urgente, como todo viaje a África, hay que tomar serias precauciones de salud. Primero, vacunarse. Segundo, llevar mucha agua embotellada. Tercero, muchísimo repelente. Cuarto, llévate un buen ventilador porque hace mucho calor. Y quinto, prepárense porque los africanos no juegan muy bien, pegan como la musiquita del verano. Y mientras ambos planteles se vacunaban para prevenir enfermedades como el tifus, la fiebre amarilla y la viruela, también se medicaron para prevenir el paludismo, digamos acá más conocido como la malaria, esa infección provocada por la picadura de un mosquito infectado de anófeles. Pero como no existía una vacuna para ello, y hoy tampoco, ambos equipos fueron medicados con pastillas para la profilaxis del contagio, antes de viajar en el viaje, con un grave error. La pastilla contra el paludismo debía ser tomada un mes antes del viaje, para que haga efecto. Tomarla unas horas antes no servía de nada, y esto traería gravísimas consecuencias para después. Temperley y Talleres hicieron el trayecto Buenos Aires, Río de Janeiro, Madrid y Zaire, y llegaron al país de Mobutu, donde fueron recibidos como si fueran el Real Madrid y el Manchester City hoy, qué sé yo, algo así. Recibieron todo tipo de ofrendas, regalos, cánticos y más. Ambos planteles fueron ubicados en una quinta hotel residencial, a todo lujo como si fueran los reyes del mundo, aunque mucho después se dieron cuenta que era un hotel alojamiento, y que les resultaba extraño ver pasar camiones con soldados todo el tiempo por las calles alrededor del hotel. Zaire, al igual que casi todos los países africanos de antes y los de ahora también, tenía un gobernador o dictador muy rico, sus familiares y unos amigos políticos y militares y nada más. El resto de la nación era pobre, miserable y una esclavitud a pleno. Ambos clubes argentinos disputarían unos amistosos con los clubes locales llamados CS Imana y el AS Vita. El primer match lo ganó Vita 2-1 a Temperley. Talleres, por su parte, un 27 de enero le ganó 1-0 al Imana. 2 días después, Talleres repitió el triunfo ante Vita por 1-0, mientras que Temperley le fue mucho peor y cayó 4-1 contra la selección de Zaire. Todos estos partidos se daban en el estadio de Kinshasa, ante unas 25.000 personas que copaban el estadio todos los partidos. Tremendo.
Luego, 2 días después, comenzaba así la Copa Zaire. Talleres venció a su par argentino por 3-2, mientras que Limana venció a Vita por 2-1. El tercer puesto vio el único punto que sumó Temperley en toda la gira. Terminó 2-2 contra Vita, mientras la final entre Talleres y Limana fue para el conjunto de la T, que se consagró campeón al ganar la final por 3-2 y final de la gira. La gente de Zaire quedó tan loca con Talleres que decían que era el mejor equipo del mundo, luego del Santos de Pelé. Y bueno, muchos equipos no habían ido de ese país, era lógico decir eso. Además, el diario Le Vogue de Zaire del 2 de febrero indicaba que en sus crónicas no haber visto semejante despliegue de fútbol bien jugado desde el Santos de Pelé por parte de Talleres. Además, un periodista remarcó que el Hacha Ludueña era el dios del fútbol, no había otro, a lo que Ludueña le respondió irónicamente: yo dios del fútbol, si ni de diablo me recibo. Algunas de las anécdotas de ese viaje contada por los mismos jugadores y parte de las delegaciones de ambos planteles fueron estas. La insistente indicación de que no tomaran agua de las canillas y sí de las embotelladas, al punto que había varios jugadores de Talleres cansados quizás de beber tanta agua, bebían algunas gaseosas y cerveza local, que según ellos era una porquería, porque estaba caliente. No había refrigerio, pero preferían tomar cerveza caliente y no agua contaminada. Otra anécdota fue la incansable lucha contra los mosquitos, al punto que abrían armarios, cajones o lo que sea que tenga puerta y ahí saltaban una bandada de mosquitos a atacarte, pero el repelente había sido muy útil. Otra fue que hubo muchos problemas con los monos, ya que se metían en las habitaciones a robar comida, y entre algunas comidas que almorzaban los jugadores, los cocineros indicaban que era carne de mono con verduras. ¡Ah! Otra gran anécdota fue cuando el plantel de Talleres iba a entrenar a un campo y el colectivo que los trasladaba se quedó empantanado en el barro y tuvieron que bajarse a empujar el vehículo entre los jugadores de la T. Otra, el problema con el aire acondicionado que no funcionaba en las habitaciones. Los jugadores cordobeses soportaron bastante bien el calor africano, sabiendo que en Córdoba en el verano era muy calurosa. De alguna manera lo gambetearon bien al calor. Los muchachos de Temperley no tanto. Y otra de las anécdotas, quizás la más conmovedora, fue cuando el chofer de Talleres llevó el plantel hasta el aeropuerto para volver a la Argentina y pidió prácticamente de rodillas que lo llevaran con él, obviamente queriendo escapar del régimen de Mobutu. Los de Talleres no sabían qué hacer y obviamente no se lo podían llevar. Y el hombre se largó a llorar como un niño, lo recuerdan los veteranos jugadores de la T. Lo curioso de todo eso fue que tanto el de Teta Borda como el preparador físico Ivancic y el médico Hugo Kovilanski se quedaron en Zaire a dar unos cursos de fútbol y preparación física unos días más. La gira terminó y los dos equipos hicieron el viaje de regreso: Zaire, Johannesburgo, Río de Janeiro, San Pablo, Porto Alegre y Buenos Aires, ya en febrero. Y acá comienza la tragedia. El campeonato metropolitano de 1976 arrancaba el 15 de febrero, o sea, en una semana, así que algunos jugadores se tomaron unos días de vacaciones con su familia, vacaciones que no habían tenido por el tema de la gira, sobre todo los de Temperley, porque Talleres tardó un poquito más en arrancar el campeonato, porque seguían de gira. Uno de ellos fue el joven sanjuanino Oscar Jorge Suárez, uno de los pibes que Temperley había contratado para el Nacional del 75, el torneo anterior que te dije, y que había jugado muy bien tanto en el Nacional como en la gira, y que provenía del Estudiantes de Bilardo. Suárez se fue unos días a vacacionar a Mar del Plata con un sueño cumplido: ser titular de un equipo de primera, tener un buen sueldo y haber realizado una gira en el exterior. Pero ya en Mar del Plata comenzó a sentirse mal. Los primeros síntomas fueron la fiebre muy alta, algunas náuseas y mareos. Truncaron un poco su estadía en La Feliz. 3 días después volvió a Temperley para los entrenamientos y la concentración del primer partido ante Gimnasia de La Plata. Pero el negro, como le decían en el club, no apareció. No entrenó ni siquiera se concentró. Inmediatamente se produjo un malentendido con el club. Como el jugador se había ido de vacaciones y no había aparecido todavía a entrenar, en el club pensaban que todavía seguía de joda. No avisó ni apareció, este sigue en la playa, dijeron. Sería castigado con alguna reprimenda por falta de profesionalismo. Pero todo lo contrario, el negro Suárez estaba postrado en su cama en su casa en Quilmes, sin poderse levantar. Las náuseas y los mareos aumentaron. Tuvo picos de fiebre altísimos y sentía debilidad en los brazos y en las piernas. El problema pasó a mayores cuando los síntomas empezaron a empeorar, y entonces así llamaron al médico del club, pero de parte de la institución no había respuesta. Estaban embroncados porque el jugador no había avisado ni aparecido en el club. La desesperación corrió ese domingo cuando Suárez se desvaneció y los hermanos fueron corriendo a la cancha que jugaba Temperley contra Gimnasia. Luego del partido que ganaron los de La Plata por 3-2, el médico del plantel, Guillermo Beccari, acudió a la casa del delantero y lo envió a que se haga análisis en el laboratorio del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Y nada más.
ni siquiera lo internó como para tenerlo en observación. Los síntomas ya llevaban más de 3 días e iban empeorando con las horas. Pero no, solo se hablaba de una posible hepatitis virósica, nada más. Al día siguiente, lunes 16, Suárez fue al hospital a realizarse los análisis con cada vez menos fuerza en las piernas, al mismo momento que un compañero suyo, el mendocino Benito Valencia, era internado casi por los mismos síntomas: fiebre altísima, mareos y debilidad absoluta. Valencia tampoco había jugado el partido del domingo. Al día siguiente, martes 17, y como si ese número fuera sinónimo de la desgracia que vendría, Suárez finalmente empeoró y fue internado de urgencia. Diagnóstico: paludismo, malaria. Como dije al principio de la gira, las pastillas contra esta enfermedad fueron consumidas sobre la marcha del viaje y no un mes antes como debía. O sea, que empezaría a hacer efecto inmune en una semana, cuando los jugadores se habían sido recontrapicados por mosquitos. Aquellos jugadores que no usaron repelente o quizás en un descuido no se lo colocaron debidamente. El miércoles 18 le siguió otra noticia fatal, que ahora sí alarmó a todos. Miguel Oviedo y Adán Onoren, jugador y utilero de Talleres, fueron internados por los mismos síntomas. Parecía una maldición, iban cayendo de a uno. También se conocieron sobre la marcha síntomas a otros jugadores de ambos clubes, como por ejemplo Francisco Rivadero, que tuvo fiebre con picos de 40 grados. Otros presentaron mareos y debilidad en los miembros superiores. Los hermanos de Suárez corrieron por todas las farmacias de Buenos Aires buscando un medicamento llamado Resochen, pero no lo consiguieron, aunque sí dieron con uno llamado Paludrin. Este medicamento no tendría efecto igual. La enfermedad de Suárez avanzaba muy rápido. Justo en ese miércoles que Temperley viajaba a Santa Fe a jugar con Unión y caía nuevamente, 2-0. Recién ese día los medios nacionales deportivos se dieron cuenta que algo pasaba. Faltaban jugadores en el celeste. Algunos de los pocos testimonios que lograron obtener en una especial entrevista muy recordada fue que Suárez recordaba la falta de funcionamiento del aire acondicionado en las habitaciones de Zaire. Quizás ahí fueron picados los jugadores por los mosquitos. Nadie sabía cómo. Los protocolos de salud se habían cumplido a rajatabla, pero no pudieron zafar igual. El jueves 19 de febrero, los casos de Oviedo, Onoren y Valencia mejoraron muchísimo y ya podían salir de internación, aunque el caso de Oviedo, como contó en una entrevista, fue tratado con grajeas de polvo de quinina y llegó a bajar 13 kilos, pero Suárez no pudo salir, y en la tarde de ese jueves caluroso de febrero fallecía a los 23 años. Oscar Jorge Suárez había nacido en la provincia de San Juan y vivía en Quilmes, el único talentoso del fútbol de una familia muy numerosa de albañiles y amas de casa. Dejó en los registros del Celeste sus 16 partidos jugados en el Nacional de 75, con 8 goles, sumados a los ya 21 partidos en Estudiantes con 3 goles desde 1971, año de su debut. El dolor familiar perduró por siempre, pero en la AFA y en el país fue rápidamente olvidado, al punto que un mes después del fallecimiento, Argentina viviría otro golpe de estado en marzo de ese año 76. Si bien el hecho de que fuera rápidamente olvidado y que los hechos políticos nacionales dejaron de lado todo lo social que no incumba la lucha armada, el caso de Suárez debió haber sido investigado minuciosamente, debido a que hubo una enorme negligencia del club Temperley y sus médicos, no solo a la hora de la medicación sobre la hora contra el paludismo que afectó a 2 de sus players, sino también al estado de abandono que produjeron en el jugador después, ya que, como indicaban los familiares del fallecido, llamaron muchísimas veces al club para que mandaran al médico a la casa, pero este no fue sino hasta que los mismos hermanos de Suárez lo fueron a buscar a la cancha el domingo del partido. El club siguió su camino deportivo como si nada le importara y no le importó prácticamente su jugador, su propio jugador, quien fallecía al día siguiente de que el equipo disputara la segunda fecha del campeonato metropolitano. Para el final del video te cuento un par de cosas bastante insólitas. A principios de los 90, Racing realizó también una gira por África, que lo encontró jugando partidos por países como Benín, Togo, Costa de Marfil y Burkina Faso. En este caso, el medicamento contra la malaria respondió muy bien, porque fue tomado con exacta fecha en el plantel. Pero al regresar de dicha gira, el arquero Carlos Lechuga Roa comenzó a sentir síntomas de lo mismo, malaria o paludismo, como se llame. El Lechuga Roa estuvo gravísimo, internado muchísimas semanas y se truncó la carrera un año en Racing, hasta que volvió a atajar de nuevo un año después. Luego se supo que había sido el único que no había tomado la medicación por cuestiones religiosas. Otro dato fue que la República del Zaire existió hasta 1997, que se transformó en la República Democrática del Congo. O sea, era el Congo belga hasta la llegada de Mobutu, luego pasó a ser Zaire hasta el 97, y luego volvió a ser el Congo, etcétera, etcétera. ¿Se habrán inspirado en esto los Simpsons cuando viajaron a África? Quizás.
Seguramente. Y el último dato del video, antes de terminar, mientras te invito a que te suscribas al canal y que te copes con los comentarios abajo para generar interacción y que se viralice un poco esta historia, te cuento qué pasó con la copa que ganó Talleres, porque desapareció. La copa obtenida por la T en el cuadrangular final quedó bajo la custodia del ex presidente de los años 50, Aníbal Greco, que había viajado como parte de la delegación desde España. Luego, terminada la gira y vuelta a casa, los jugadores tallarines volvieron a la Argentina. Los ya mencionados director técnico, el médico y el preparador físico se quedaron a dar unas clínicas en Zaire, y Amadeo Nuccetelli, el presidente de Talleres, viajó a Madrid para gestionar un amistoso entre la T y el Real Madrid, junto con Aníbal Greco, que llevó el trofeo y se lo obsequió a la actriz cordobesa Analía Gadé, quien supuestamente vivía en un romance secreto en Madrid. Esta actriz era exiliada del gobierno de Aramburu y exitosa en años peronistas, y luego exitosa en el exilio en España, y había mantenido en secreto el trofeo entre el año 76 y 1984, pero la copa retornó a la familia Greco y fue pasada de Aníbal a su hijo Fabián. Graciela Brandolini, mujer de Fabián Greco, se encontró con un hincha de Talleres llamado Santiago Macor a comienzos del año 2018 en Belleville y le obsequió como parte de los recuerdos de la familia para que retornaran al club Talleres un video en Super 8 donde mostraban parte de esa gira que pudo ser grabada en África, un poncho con los colores de Talleres, ponchos obsequiados por la delegación cordobesa a los congoleños de Zaire, y la esperada copa, ya sin la base de madera que desapareció. Esa copa finalmente llegó al club cordobés en el año 2018 y hoy se puede ver en las vitrinas del club tallarín, recordando aquella mítica gira por África donde fueron comparados como el Santos de Pelé y donde solo quedan viejos recuerdos de un mundo que ya no existe, salvo en los anaqueles de la historia, y nosotros por supuesto te lo recordamos un poquito con este video.